Los hermanos Rosario nacieron en Salvaleón de Higüey, fruto de la unión entre don Ramón Rosario y doña Aura Almonte. Ellos son en total 14 hermanos. Buscando una mejor vida para sus hijos, don Ramón se mudó con su familia para muchos lugares en corto tiempo. Dentro de los lugares para donde se mudó la familia de los hermanos Rosario están Nisibón, Laguna de Nisibón. También vivieron en un batey y en un lugar llamado Arroyo Caliente. Don Ramón y su familia en ocasiones se mudaron dejando sus hijos el año escolar sin terminar, ya que su meta principal era que sus hijos no pasaran hambre. Cuentan que don Ramón cobró el doble un 22 de diciembre y cuando llegó a la casa lanzó todo el dinero al aire. Es bueno mencionar que doña Aura, la madre de los hermanos Rosario, tenía una máquina de coser y con esta les hacía ropas a sus hijos. Además, don Ramón Rosario era zapatero y les fabricaba calzados a sus hijos. Todo esto permitió que los hermanos Rosario nunca anduvieran mal vestidos. Cuentan los hermanos Rosario que en una ocasión su padre empeñó la casa para poner un colmado, pero al poco tiempo este quebró. Los hermanos Rosario llegaron a vender cosas en las calles, pero cuando el papá tenía dinero, alquilaba una camioneta y se los llevaba a divertirse para playas, ríos, centros de diversión. Rafa llegó a trabajar como jardinero y Toño como ayudante de albañilería. Más luego Rafa trabajó albañilería también. Don Ramón cantaba en tríos y doña Aura también, de manera pues que ellos se conocieron cantando. En una ocasión le regalaron una guitarra a uno de los hermanos Rosario, a Pedro Julio Rosario, mejor conocido como Pepe, y empezó a tocarla. Él se iba a la basílica y hasta había que llevarle la comida. Tiempos después, Pepe decidió aprender a tocar piano y estudió piano en un conservatorio de música. La familia Rosario vivió por un tiempo en Villaverde de la Romana y allí formaron un grupo musical. Luego decidieron regresar a Higüey y el padre decidió que formaran un grupo y salieron a pedir por los colmados del lugar, con lo que recaudaron 50 pesos. Sucede que su padre era amigo del síndico de Higüey, don Homero González, y la sala capitular aprobó prestarles 800 pesos. Y con 1,000 pesos que tenían entre Toño, Pepe y el hijo del síndico como manager, compraron bajo, guitarra, planta de piano, piano y una batería y procedieron a colocar esos instrumentos permanentemente en la sala de la casa de los hermanos Rosario. Y cuando sonaba algo que se lo hallaban bonito, lo ensayaban y lo montaban de una vez. Pepe quiso enseñar a Toño a tocar el bajo, pero vio que no daba para eso y puso a otro hermano que tocaba la güira a tocar el bajo y decidió poner a Toño a cantar. El 1 de mayo de 1978, el síndico de Higüey les invitó a cantarles a sus empleados y ese fue el debut de los hermanos Rosario en Higüey. Pepe era el guía y el que indicaba cómo era que se debía tocar y sus hermanos le obedecían ciegamente. Los hermanos Rosario tocaron por una temporada en casa de campo, que los llevó un músico amigo de su padre llamado Chiquitín Payán. Él tocaba en casa de campo. En una fiesta le pidieron a Cheche Abreu que les permitiera tocar con su orquesta y él se los permitió y ellos le preguntaron después de tocar, ¿qué usted cree? Y él les dijo, váyanse para la capital. También en una ocasión que fue Johnny Ventura, le dijeron que los dejara tocar con su orquesta y él los dejó tocar. Y luego le preguntaron, ¿qué usted cree? Y él les contestó, váyanse para la capital. Luego de estos acontecimientos, los hermanos Rosario decidieron irse a probar suerte para la capital y fueron a parar al barrio de las enfermeras en Los Mina.
salieron de su tierra llevando gallinas, un saco de arroz, plátanos, entre otros productos comestibles. Se fueron preparados. Empezaron a tocar de gratis en la San Vicente de Paúl para darse a conocer. Hubo un lugar que luego de finalizar de tocar de gratis, les regalaron 200 pesos. Tiempos después, un señor llamado don Guillermo Enríquez los puso a tocar con Cuco Baloy, con Johnny Ventura y con Wilfrido Vargas. Y en una ocasión el maestro Ramón Orlando llegó donde ellos habían terminado de tocar y les dijo: yo venía corriendo porque yo quería verlos tocar, ya que me han dicho que ustedes son 7 hermanos y que tocan muy bien. Don Guillermo se hizo dueño del grupo y Rolando Padrón les grabó el primer disco. El primer tema que sonó a nivel nacional en la radio fue María está guayando. Pedro Julio Rosario, Pepe Rosario, fue asesinado el 19 de marzo de 1983. Fue llevado herido a La Romana, luego a San Pedro de Macorís, luego al Darío Contreras y lo refirieron para el Morgan y falleció 3 horas después de haber sido herido. Él era el guía, el que sabía de todo, la cabeza, y cuando murió, los hermanos Rosario quedaron en el aire, sin guía, como un barco a la deriva. Ellos sintieron el deseo de no seguir haciendo música, porque eran muy jóvenes y el que sabía era Pepe, pero la gente empezó a apoyarles y a enviarles cartas diciéndoles que ellos tenían que seguir en nombre de Pepe. Continuaron, pues, haciendo música y entraron a Karen Records de la mano de Bienvenido Rodríguez y lanzaron otros éxitos. Luego empezaron a viajar a Nueva York. Su primer contrato para viajar a Nueva York fue por $1,600. Crearon un estilo de hacer merengue nuevo y único, denominado merengue a lo maco, el cual se diferencia por la forma de tocar la tambora. Y así fue que surgieron los mundialmente sabrosos hermanos Rosario. Hasta el próximo video. Frank Wilson les habló. Bendiciones.